No existe en la historia del fútbol mexicano un jugador con más medallas para presumir que don José Villegas, apodado cariñosamente el Jamaicón. Un jugador legendario que brilló y fue figura indiscutible con el campeonísimo de Guadalajara. José Villegas nació en el pueblo de La Experiencia, en Jalisco, un 20 de junio de 1934, y como muchos jóvenes de la época, fue obrero de la industria textilera. El apodo de Jamaicón lo tuvo desde pequeño, debido a que lloraba mucho. Empezó su carrera en el fútbol amateur jugando para el Club Imperio de su barrio natal entre 1949 y 1951. Durante esos años también fue seleccionado juvenil por Jalisco. Después de iniciarse con el Club Imperio, pasó a jugar con el Club de la Piedad en la temporada 52-53, equipo donde solo duró 6 meses debido a que no recibía pagos, y su último partido fue contra el Club Guadalajara. El equipo de la Piedad le prometió 600 pesos mensuales. Nunca le pagaron, y para poder comer vendía fotos que un amigo de nombre Salvador Avilán tomaba en bautizos, bodas y todo tipo de eventos sociales. Regresó a su barrio natal en La Experiencia en 1953 y comenzó a trabajar en la fábrica de telares que estaba a unos cuantos metros de su casa, ocupándose en tejer y más tarde en cargar los productos que necesitaban en esta industria. A los 3 meses llegaron directivos del Guadalajara para ver si quería jugar con ellos, y así se enroló entonces en las filas del Club Deportivo Guadalajara a los 19 años, y en el que permanecería por 2 décadas. En el Guadalajara es donde lograría todas sus glorias, 18 títulos oficiales, y entre ellos 8 campeonatos de liga. Se desempeñaba como defensa lateral izquierdo, un fiero y leal marcador. Se decía que después del Tigre Sepúlveda, era el más fuerte defensor del rebaño y casi imposible de pasar. Una anécdota que refuerza este hecho ocurrió durante la temporada 56-57. El entonces presidente del Zacatepec y alto mando de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cañedo, acordó con algunos de los mejores equipos del continente el armar un pentagonal a disputarse en territorio mexicano, con equipos de la talla del Botafogo, River Plate, Zacatepec, Toluca y Guadalajara, los primeros 3 campeones de sus respectivas ligas. Chivas fue el equipo que mejor desempeño tuvo en el fugaz certamen, luego de vencer históricamente al Botafogo de Garrincha, Didi y Zagallo. Quizás la victoria de más renombre que cualquier equipo mexicano había conseguido hasta esa fecha. Todo mundo se fue en elogios para Héctor Hernández y Salvador Reyes, anotadores de los goles que les dieron el triunfo. Sin embargo, en su momento, fue digno de admirar la gran labor de José Villegas en su marca contra Garrincha. El lateral de las Chivas anuló por completo las gambetas y el juego fluido que le proporcionaba el astro brasileño a su equipo, e incluso fue elegido como el mejor jugador del partido. Chivas para el segundo partido de nueva cuenta volvió a dar cátedra, esta vez ante todopoderoso River Plate, que era considerado el mejor equipo del continente, y lo venció por marcador de 1-0, con anotación del Mellone Gutiérrez. En su tercer partido del certamen, Chivas una vez más obtuvo la victoria, ahora ante el Toluca, y para el último partido del pentagonal, llegó como campeón matemático del mini torneo. Muchos recordarán cómo aquellas Chivas pudieron vencer a los mejores equipos de México y Sudamérica. Hay que reconocer lo bien que jugó el Jamaicón Villegas para anular por completo al que era considerado el mejor jugador de América y uno de los mejores jugadores del mundo, Garrincha. Jugó para el rebaño hasta 1972, que por renovación del equipo dejaría de lado al ya maduro Villegas. Con 38 años de edad y cargando en su espalda la historia ganadora del Club Deportivo Guadalajara, decidió poner fin a su carrera. Ya no había más que dar en la cancha. Él, junto a otros legendarios jugadores, había logrado lo inimaginable.
Habían conquistado todo y se habían vuelto insuperables. El Jamaicón se colocó en lo más alto de la historia del fútbol mexicano y jamás será superado o siquiera igualado. Con 8 títulos de liga, es junto a Don Sabas Ponce los jugadores con más títulos de liga de la historia en México. A Don José Villegas se le reconoce por su gran historia ganadora con el rebaño, pero también hay una anécdota curiosa que pocos conocen, y es que hasta hace algunos años se decía que los jugadores mexicanos sufrían del síndrome del Jamaicón para ilustrar el bajo rendimiento de los jugadores cuando jugaban fuera de México. Según los periodistas de antaño, se debía a que les invadía la nostalgia y no podían realizar adecuadamente sus tareas. Esta curiosa historia comienza preparándose para el Mundial de Chile de 1962. Se decía que si el Jamaicón había vencido una y otra vez a Garrincha con las Chivas, había suficiente defensa para el combinado mexicano. La federación concertó una gira por Europa y con Ignacio Treyes al mando viajaron a Londres, donde disputarían partidos de fogueo. Treyes decidió alinear al portero suplente Antonio Violín Mota. Al comunicarle la alineación, Mota se preocupó mucho, pero Treyes lo tranquilizó, asegurándole que el Jamaicón estaría ahí para apoyarlo. Ese partido fue una derrota por 8 goles ante la selección inglesa. Ese día, Villegas no pudo contener al atacante inglés. Al ser entrevistado el Jamaicón por un periodista, dijo que extrañaba a su mamacita, que llevaba días sin tomarse una birria y que la vida no era vida si no estaba en su tierra. De acuerdo con Carlos Calderón, la escena se sitúa en Lisboa previo al Mundial de Suecia en 1958, donde se ofreció una cena al equipo mexicano. Villegas abandonó la cena y al no aparecer, Treyes fue a buscarlo y lo encontró deambulando melancólico en los jardines del hotel. Y es ahí donde se produce el siguiente diálogo. José, ¿ya cenaste? ¿Qué haces aquí afuera? El Jamaicón le respondió, ¿cómo voy a cenar si tienen preparada una cena de rotos? Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes, y no esas porquerías que ni de México son. Sea cual sea el origen de este supuesto síndrome, es claro que don José Villegas era único dentro y fuera de la cancha, y que gracias a inmortales como él, el Guadalajara se convirtió en el equipo más grande de México. Leyenda clara e indiscutible en la historia rojiblanca y también de la historia entera del fútbol mexicano. Un inmortal que construyó la historia del campeonísimo, cambió junto a otros legendarios jugadores el rumbo del Guadalajara, convirtiéndolo en el equipo insuperable de México. Y su historia te la cuento en el siguiente video.